Y si ofrecemos experiencias y somos exitosos, eso nos lleva al diálogo con el consumidor y es ayudar a potenciar la conversación del día a día con el consumidor. Ahora ustedes verán, insisto, esto es como una escalera, ¿no? Que todas esas propuestas, por decirlo así, son de medios masivos, pero también al límite de lo que es el PTL o acciones muy puntuales, ¿no? Y la clave de hacer esto exitoso para las marcas masivas, ¿no? Es encontrar una forma también de amplificar, ¿no es cierto?, este tipo de propuestas para que los millones de consumidores no sepan que te estoy ayudando a romper tu rutina, ¿no? A ver, lo vuelvo a decir, si uno vende una cerveza, pues ofrece una actividad para 20 o 30 mil personas, pues uno vende millones de botellas de cerveza. Lo que me interesa es que obviamente esto tenga un impacto masivo. Es ahí donde juegan también los medios masivos con ese tipo de actividades. Lo vamos a explicar ahora. Entonces, si empezamos arriba con ideas y ejecuciones extraordinarias en espacios cotidianos, pues primero, ¿por qué es tan importante hacerlo? Pues estamos hablando de rutina, estamos hablando de multitasking. Hoy por hoy ustedes le preguntan a los mexicanos qué hacen y les van a contestar todas esas cosas, ¿no? Y suman 46 horas al día. Y eso que acá no dicen que duermen, ¿eh? Yo en mi reloj tengo 24 horas, 2 veces 12. Entonces me sobran horas o hay algo que está pasando que básicamente no me cuadra con eso. Y eso se llama básicamente multitasking. La gente hace muchas cosas en forma simultánea. Ok, ¿qué significa eso? Pues significa que la calidad de atención que tienen a lo que están haciendo, a lo que están recibiendo como estímulos, como mensajes, es menor. Y son 46 horas, como les digo, en 10 años más van a ser 50 horas. También un estudio en Francia hace 2 o 3 meses atrás de que, estoy seguro que aquí en México es igual, de que los franceses duermen 1 hora menos que hace 15 años atrás. ¿Por qué duermen 1 hora menos? Porque está pasando eso. La gente cada vez hace más cosas, pues va exprimiendo su sueño, duermen menos, pero también hacen más cosas de forma simultánea. Entonces, eso obviamente, tratar de romper la rutina es un desafío, porque otra vez nos lleva al concepto de ser extraordinarios para captar la atención del consumidor en su rutina. Aquí, básicamente, les quiero enseñar un estudio que nosotros tenemos, en lo cual analizamos puntos de contactos en 2 ejes, ¿no? Lo que es rutina y influencia, ¿no? Y claramente lo que es importante es identificar los puntos de contactos que tengan alta influencia dentro de la rutina del consumidor para usarlos y atacar y sorprender de forma extraordinaria, ¿no? Un ejemplo, dale. Esto es una revista alemana, no lo voy a pronunciar porque solamente alguien habla alemán acá y no quiero pasar papelones. En lo cual, pues, básicamente verán, es un tipo de revistas económica, ¿no? De negocio, o sea, como tenemos aquí, qué sé yo, una América Economía, una Expansión, cosas así, ¿no? BMW tiene un aviso que su camioneta X5. Yo creo que hasta ahí todo esto calza bastante bien, ¿no? O sea, uno espera como consumidor en su rutina encontrar ese tipo de publicidad en ese tipo de revistas. ¿Ok? Hasta ahí estamos de acuerdo. Es un aviso para autos blindados. No sé quién compra autos blindados en Alemania, pero bueno, alguien lo compra, ¿no? En lo cual ellos hablan de la calidad del blindaje y verán que hay una perforación justo arriba de la bolsa esta de euros y se perforó la revista hasta la página del aviso que habla de la calidad del sector del blindaje. A eso me refiero cuando hablo de ejecuciones extraordinarias en espacios cotidianos. Ese aviso sin la perforación realmente no tiene más impacto porque simplemente es parte de la rutina que uno esperaría ver como consumo. Una X5 en esta revista, bien. La perforación lo hace extraordinario, capta la atención, lo hace efectivo. Es un ejemplo es el que tenemos aquí, hay varios, voy a comentar un ejemplo del metro de Berlín. O sea, si hay una cosa que es rutinaria en Europa es tomar el metro, ¿no? Todos los días lo tomas, todos los días tomas de la misma línea, etc., ¿no? Volkswagen, por ejemplo, puso en un par de estaciones en Berlín, resbaladillas, ¿no? En lo cual pues, te decían, oye, si quieres ir por el fast lane,
te bajas por ahí, ¿no? Y lo filmaban ahí con una cámara. Pues llega la gente, después de bajar por la escalera, bajo por ahí, ¿no? Eso otra vez rompe la rutina, un concepto muy sencillo, rompe la rutina, ¿no? Con una propuesta extraordinaria. Entonces son ese tipo de comunicación, ¿no? Las que son importantes, son las que debemos de apostar, ¿no? Como marcas en un entorno gris como es el 2011. Entonces, ok, todo eso está muy bien, esto pasa en Alemania, ¿qué es lo que tengo yo que hacer aquí en México, ¿no? Pues una vez más, hay que identificar los puntos de contactos de mayor influencia dentro de la rutina del consumidor. No hay que ver, bueno, este señor que hace en su día a día, ¿dónde lo voy yo a ubicar, ¿no es cierto?, para empezar a sorprenderlo, ¿no? Pues un ejemplo es el estudio que ustedes acaban de ver hace un par de chats, ¿no? Segundo punto, eso es más una declaración de intención, es importante tenerlo, hay que tener ejecuciones extraordinarias. Todos los días no somos extraordinarios, es importante, eso me lo dicen en casa, a veces, pero sí, es importante tenerlo como horizonte, como objetivo, ¿no? Como marca, como agencias, como mercado, ¿no? Buscar ejecuciones extraordinarias. Yo creo que es un tema de actitud, ¿okay? Y hay que validarlo pues con investigación, con focus, las cosas. Y hay que destinar presupuesto. Las cosas gratis en general no sirven. Hay que apostar a la efectividad, ¿no? Y nosotros pensamos que una buena forma de hacerlo es de forma obligatoria en cada campaña publicitaria, obligarnos por lo menos a tener un 5% dedicado a ese tipo de ejecuciones, ¿no? Hemos sido prisioneros de la eficiencia. La eficiencia no vende la efectividad. Entonces está muy bien ser eficiente porque amplifica el mensaje, pero primero hay que ser efectivo e impactar, ¿no? Entonces tiene que haber ese matrimonio entre ambos conceptos, obligarnos a destinar ciertos presupuestos a este tipo de ejecuciones nos ayuda a hacer la campaña extraordinaria. Bien, entonces ese primer concepto al cual nos referimos con el tema de ideas y ejecuciones extraordinarias. Aquí una vez más no hay interacción, no hay vivencia activa con el consumidor, simplemente pues lo estamos sorprendiendo con algo y ya está, ¿no? Este es el segundo punto del 2.0, en lo cual pues podemos ofrecer ya una experiencia. ¿Por qué? Por aquí yo rescato un concepto que viene del CEO de Saatchi & Saatchi, todos lo conocen, ¿no? Que son los love marks, ¿no? A eso me refiero cuando pienso en un Apple, ¿no? Porque todos ustedes, o la gran mayoría, pues tendrán Dell en la oficina, muchos de ustedes tienen un Apple en la casa. ¿Por qué? Porque Dell es una marca muy funcional y Apple es una marca muy emocional, ¿no? Entonces, cuando uno quiere romper la rutina, ofrecer experiencias extraordinarias, es para generar love marks, ¿okay? Esto es un ejemplo que se hizo en Inglaterra con una empresa de telefonía celular, ¿no? T-Mobile, el concepto Life is for Sharing, ¿no? O sea, el concepto de compartir. Estamos hablando del 2009, crisis, estación de tren de Liverpool en medio de la City, en lo cual ustedes verán que dentro de la rutina de tomar el tren todos los días, pues T-Mobile rompió esa rutina, ofreció una experiencia distinta como marca.